Recibe un abrazo fuerte, fuerte. Estoy en Betel. Ha llovido toda la noche. Es un concierto espectacular. Seguramente no escuchas todo, pero yo escucho algo de lluvia todavía. Luego el chorro del pozo abajo. Las golondrinas. Y otros pajaritos que yo no identifico. Y yo quiero invitarte a unir tu voz a la alabanza, a alabar al Creador, sea cual sea la situación, sí, aún en dolor, aún en dificultades, alabar al Señor, glorificarle, Señor, por todo. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Ha pasado una noche más. Empieza un día que seguramente es de bendición y tienes cosas perfectas para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que toques a cada hijo, a cada hija de la familia Osana, su corazón, su vida toda, sus enfermedades también, su cuerpo. Danos paz, danos gozo, danos alegría a todos, Señor. Que podamos continuar en este desierto. La vida también es un desierto, pero en ese desierto podemos encontrarte a ti y caminar contigo y nos dejamos seducir por ti en el desierto. Amado Señor, envía también el Espíritu Santo. Necesitamos de Él siempre necesitamos el Espíritu Santo. Familia linda, el santo del día, San Pedro de Verona. Vamos a pedirle a Él que interceda por nosotros en este día y que también desde el cielo participe de esta sinfonía, de este concierto en Betel, en la montaña del silencio. Quiero compartirte el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. Y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos les respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Aquí me rodean las golondrinas y pasan casi que se chocan conmigo. Bueno, estoy en el balcón de la ermita, por si acaso. Bueno, vamos con la palabra del Señor. Mira, no sé si tú has tenido dificultades cuando tratas de vivir el Evangelio, cuando quieres vivir a Cristo, cuando te enamoras de Cristo. Estoy dando por hecho que tú te estás enamorando del Señor y sin vergüenza, que no te da vergüenza hablar de Él, predicar de Él, decir que te estás enamorando de Él. Yo lo estoy dando por hecho y glorifico al Señor por eso. La pregunta que te hago es: ¿ha sido fácil para ti? No. En el trabajo, no es fácil. En el colegio, no es fácil. En la universidad tampoco. Muchas veces en la familia es donde encontramos las principales dificultades. Casi siempre los de nuestra especie, casi siempre los de nuestro gremio son los que más nos atacan. El Señor Jesús desde el inicio creó división. ¿Sabes? Estoy recordando lo que decía el Señor: yo he venido a traer fuego. ¿Piensan que he venido a traer la paz? Pues no, yo he venido a traer fuego, yo he venido a traer división.
¿Por qué? Porque predicar la verdad, porque predicar el reino nuevo trae división. Ya lo he dicho muchas veces, porque es sal en la herida. Así que si hoy te estás preparando para ir a evangelizar, para ir a dar testimonio, para sonreír en un trabajo, en una oficina, no sé qué, en un taller, en un colegio, donde todos parecen chupando limón y sus caras parecen de uva pasa, pues se van a burlar de ti, algo va a ocurrir. Eso es verdad, porque el enemigo no quiere que aquellos síntomas preciosos del reino de Dios lleguen al mundo. Incluso en el Sanedrín mismo empiezan a dividirse unos contra otros. Tanto así que termina la palabra del Señor diciendo que cada uno se fue a su propia casa. Se van dividiendo, cada uno con lo que va imaginando, va pensando. O sea, el Señor, cuando uno sabe de Él, y más aún como los soldados, cuando uno lo escucha, o como, ¿cómo se llamaba aquel fariseo que le visitó por la noche? Uno no queda igual, no queda igual. Nicodemo era el señor este. No queda igual, se descuadra, como decían los soldados. Ninguno ha hablado como él. Cuando uno profundiza en la palabra del Señor, uno ve que hay algo distinto, que hay un mundo diferente, que hay una vida nueva. Ninguno ha hablado como él. Si uno no le escucha, yo he tenido ciertos diálogos, casi discusiones con personas que hablan mal de la palabra del Señor, del Evangelio. Yo les pregunto, a ver, ¿la has orado realmente? ¿La has leído? No, es que me han dicho, es que he leído en otras partes a otros autores que critican. Pues no tiene sentido. Hay que acercarse. No tiene que ser sencillamente de oídas, de lejos a otros críticos, sino uno mismo acercarse a la palabra del Señor. Se da cuenta que en uno mismo descuadra una cantidad de cosas que uno creía que antes estaba bien y ahora se da cuenta que es totalmente distinto. Pero bueno, tienen estos hombres tal osadía que al pueblo que cree en Cristo dicen que están malditos. No entienden nada. Esa chusma, esa que no entiende la ley, está maldita. Así dice. Imagínate tú unas autoridades religiosas hablando así de su propio pueblo, de los pequeños. ¡Qué dolor! Hay veces que los sacerdotes no somos, estoy hablando ahora de nuestro tiempo, tampoco somos muy dulces, que se diga, con la gente. Y si tú has encontrado, capaz que a mí mismo, a veces cansado o amargado, te pido perdón, que sea un buen momento para pedir perdón. Estoy tomando el ejemplo en esta reflexión, en esta petición de perdón de estos hombres que trataban mal a su pueblo. Si a ti te ha ocurrido de alguna manera, pues entonces también te pido perdón, porque es horrible, es vergonzoso que eso llegue a ocurrir. Nosotros deberíamos ser fuente de abrazo, de comprensión y de ternura. Pero bueno, ¿cuál era el mal de estos religiosos, fariseos, sacerdotes, y que solo creían que solo ellos podían saber la verdad? ¿Cuál era el lío? Solo su referencia es hacia el pasado. ¿Alguno de nosotros ha creído antes en él? ¿Es que de Galilea saldrá algo bueno? ¿Es que solo tienen referencia hacia el pasado? El libro del pasado, la historia del pasado. No entienden todavía, claro que no, el Espíritu Santo que viene con novedad cada día. No podemos negar que en nuestro tiempo también hay muchos que están solamente anclados en el pasado. Yo repito siempre la tradición y todo lo que el Espíritu Santo ha dicho en tantos siglos en la iglesia. Es maravilloso, es estupendo. ¿Qué tal que no? Eso no podemos aburrirlo de ninguna manera. Pero debemos entender que hay cosas que son inamovibles, que los dogmas son inamovibles, pero el Espíritu Santo sigue actuando. Hay algunos que vivimos o que viven, no sé yo ahora dónde estoy, muy anquilosados, muy avejentados, muy tiesos, su espíritu muy tiesos, son muy dinosaurios, sería la expresión. A mí también a veces me dicen sotanosaurio, por si acaso. A veces tenemos una mente muy dinosauria, muy atrás. No pensamos en que el Espíritu Santo está diciendo cosas nuevas. Solo lo que yo creo, solo todo como era antes. Todo. Ni siquiera aceptamos el Concilio Vaticano II, que viene con una lengua nueva. O como dice, sería San Juan Pablo II.
no sé, en algún documento, la Iglesia nueva en su expresión, nueva en sus métodos, nueva en... me faltó una, son tres. En su expresión, en sus métodos, algo más, disculpen que tengo la mente embotada todavía después de la noche. Pero algo nuevo, el Espíritu Santo viene con algo nuevo. Y ¿sabes? La voz del pueblo es la voz de Dios. En los pequeños también habla Dios. En los sencillos también habla Dios. ¿Sabes por qué? Porque la efusión del Espíritu Santo no tiene que ver con demasiados libros. Muy bueno, los estudiosos, los teólogos, genial. Pero la experiencia de Dios no tiene que ver con demasiados libros, con demasiados títulos, con demasiados diplomas. En nuestra sencillez, en nuestra pequeñez, qué hermoso. Esas experiencias hermosas de Dios y del Espíritu Santo. Todo hace falta. Los muy leídos, los muy estudiados, los que conocen muy bien la historia, los que conocen muy bien la teología. Pero no podemos cerrarnos a la novedad. El Espíritu Santo sigue diciendo cosas nuevas, nuevas manifestaciones, nuevas maneras de orar, nuevas maneras de amar. Abrir el corazón, y yo te pido hoy que oremos precisamente por eso. En nuestra iglesia hay mucha secta, se escucha extraño, pero hay más división entre nosotros que con otras religiones, y nunca con nadie debería haber división, absolutamente con nadie. Debemos encontrar las huellas de Dios aún en aquellos que son diferentes. Pero orar por la unidad, no por la uniformidad. Orar por los que tenemos o tienen mente de dinosaurio, que no logramos entender el mensaje del Señor en nosotros, en los que aún en nuestra iglesia, en nuestra preciosa iglesia, tantas cosas nuevas, tantos estilos nuevos, tanto gozo nuevo, poesía, pintura, arte, canto, música, predicación, tantas cosas. Un llamado a los dinosaurios. Un llamado a aquellos que todavía vivimos anclados y anquilosados en tendencias pasadas que son importantes, pero que no podemos negar ni renegar de la novedad del Espíritu Santo en la iglesia. Precisamente eso debemos pedir, que venga el Espíritu Santo, que venga a cada uno de nosotros, a cada comunidad, a cada sacerdote, a cada grupo eclesial, que venga a toda la iglesia. Todo es hermoso, es un paisaje precioso, tanta novedad. Hace falta una cosa y hace falta la otra. Lo hermoso en la iglesia es que hay para todo gusto y para toda necesidad, según la realidad que tú estés viviendo. Tú quizás no has leído muchos libros, quizás no sabes mucho de teología, pero indudablemente el Señor puede hablar también en ti, porque nadie ha hablado como Él. El Señor se dirige absolutamente a todos, a los pecadores, a los santos, a los sabios, pero a los que no son tan sabios, a los muy inteligentes, pero a los que no tanto. El Señor en su palabra te habla a ti. Acércate a ella siempre y déjate abrazar por Él. Las fieras me acecharán, pero tu diestra nunca me dejará caer. Tu mano me sostendrá, solo tu mano me sostendrá. Solo tu mano me sostendrá y eso bastará. Yo puedo ver. Yo también puedo ver la fe que hay en gente tan sencilla. Es verdad que hay experiencias religiosas, espirituales que hay que orientar, obviamente.
para que no haya una mezcolanza. Pero hay unas experiencias espirituales en el pueblo sencillo que, créanme, yo siento vergüenza. ¿Por qué? Porque quisiera yo tenerla. No creo que exista la envidia sana, pero sí envidio esa entrega, ese fervor. Hay tantos servidores, hay tantos laicos que nos dan cátedra, que nos dan leña a los sacerdotes y a los consagrados en su manera de creer, en su servicio, en su tiempo para la oración, en su búsqueda de la santidad. Es bueno buscar en el pueblo sencillo también el mensaje del Señor en ti. El Señor te está hablando indudablemente de tantas maneras, solo que debes escucharle un poco más y verás tantos mensajes maravillosos que Él te está dando, aún en el dolor, en las dificultades, en la fragilidad. Yo quiero bendecirte y bendigo tu corazón y tus oídos y tus ojos para que le veas hoy y le escuches más. Deja de pensar tanto, de divagar en tantas cosas. Cuando vas de trabajo, si te quedas en casa, sería importante que te aquietes un poquito y le des la oportunidad al Señor de que te hable, y tú te das la oportunidad de escucharle y de verle. Te bendigo para que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero tu bendición, que llega para todos y también para mí. Amén, amén. Gracias. Que la Madre María te lleve de la mano y sonríe, ponte el uniforme y seguimos en desierto. Abrazos y besos a todos en casa. Gestos bonitos, por favor, tiernos. Y diles que les amamos y oramos por todos. Hasta pronto. Abre los ojos, abre el oído. Gózate en Él. Descubre la belleza del Señor en todo. Que el Señor te bendiga. Espero que estés muy bien. Y a ti, Señor, también. No que el Señor te bendiga, sino que seas adorado, glorificado, escuchado, amado. A ti, Señor Jesús, que estés siendo acompañado por la familia Osana en este desierto, en esta cuaresma. Bendito seas, alabado y glorificado seas. Te pedimos la luz del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para cada corazón, para cada realidad, para la Iglesia también. Bendito seas. Y gente linda, seguimos en el desierto. Y ¿por qué no en el Calvario? Continuar en el Calvario, donde el Señor fue hasta el extremo. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para eso vino el Señor. Y cuando lo vemos a Él, cuando vivimos en el Calvario, cuando vamos al Calvario espiritualmente, vemos ese amor impresionante, gigante, inmedible, incalculable. Pero también vemos nuestro pecado, hasta dónde llega la miseria del ser humano, hasta clavar a Dios mismo en la cruz. Hemos hablado de hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es, Señor, tu santa voluntad? ¿Qué es lo que quieres que nosotros hagamos? Y hemos dicho también que hacer la voluntad del Señor cuesta. No siempre coincide con la nuestra. Es más, muchas veces no coincide con la nuestra.
nuestra voluntad, puede acrecentar nuestro ego, nuestro orgullo. Y la voluntad del Señor siempre nos lleva a la santidad y a la plenitud, aunque en principio no entendamos, aunque no sabemos por qué el Señor nos está pidiendo eso. Perdón que casi me caigo, es que estoy caminando. Aunque en principio no entendemos por qué el Señor nos pide esa situación, por qué nos pide que pasemos por ello, o aunque muchas situaciones no tengan que ver con el deseo del Señor, sino con el pecado de otro, con hasta donde nos ha hecho llegar el enemigo. Pero el Señor en esa realidad puede hacer obras perfectas, porque Él saca bienes aún de los males. Pero dos cositas, quiero decirte, estoy pasando por un puente a alto. ¿Escuchas el agua, verdad? Dos cositas. La primera, hay momentos en la vida que nos llevan a rendir gloria al Señor aún en el sacrificio. Yo pienso que sí hay que hacer algunos propósitos de esfuerzo, de sacrificio, yo sí lo creo. Pero la vida misma, nuestro caminar diario, ya nos propone ciertos sacrificios, ciertas renuncias, ya nos la propone, ya nos las ofrece. Una decisión, algo que no me gusta del todo, pero que le hace bien a alguien, y yo debo renunciar a ese gusto, a ese placer. En este desierto, qué hermoso es, situaciones que me incomodan, que no me hacen daño a mí, sino que me llevan a crecer, aunque me incomoden, aunque no me guste, que a alguien le hace bien. Debo desprenderme de algo para darle gloria al Señor y me desprendo y me cuesta, pero siento que me lleva a la libertad. Debo soltar, debo aflojar, debo abrir las manos. Siempre he dicho que cuando nacemos, los niños, los bebés, aferran, se agarran a todo lo que ven, pero morimos con las manos abiertas. Así debe ser, ir soltando. Señor, esto quiero yo, este es mi gusto, yo quiero lo mejor, lo más cómodo, pero quizás debo soltar, debo aflojar. Este es mi querer, pero el querer de la familia es otro, y no es un mal querer. Yo debo soltar ese querer, ese gusto, ese placer que estoy deseando, porque quizás tu voluntad, Señor, sea distinta a la mía. Y en ese sacrificio yo me uno también a la cruz de Cristo. En ese pequeño sacrificio la vida nos lo ofrece. Eso es lo primero. Busca en este momento, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, busca qué oportunidades te está dando el Señor de entregarte, de ofrecer, de sacrificarte, de ser humilde, de no hacer tu voluntad, sino de hacer la del Padre. Búscalo. Pero lo otro es que hay que estar en silencio. Hay que dar ratitos para estar con el Señor, para estar en silencio, lo diría yo, ratitos para perder el tiempo con Dios. Obviamente no es perder el tiempo, es ganarlo, pero para estar no programado, sino escuchando lo que el Señor quiere, su santa voluntad. Hay que sacar espacios en silencio. ¿Cómo yo puedo entender qué es lo que el Señor quiere? Si vivo en ruido, a toda hora en ruido, ¿cómo yo puedo saber si está funcionando el ego en mí, mi orgullo, mi egoísmo? O si realmente estoy haciendo la voluntad del Señor. Si no tengo espacio, tiempo, lugar de silencio para preguntarle al Señor si es esa su voluntad. No siempre tenemos que tener nuestra vida totalmente programada. En el caso de los sacerdotes, de los religiosos, religiosas, hacer la liturgia de las horas y todo, está muy bien programado. Voy a rezar el rosario, voy a ir a la misa, voy al Santísimo, hermoso, genial. Pero también debe haber algunos momentos que no están programados. Darme la libertad de estar sin nada programado. Señor, aquí estamos. Quizás te diga muchas cosas, pero quizás no te diga nada. Solo estoy aquí. Es como los enamorados.
No siempre tiene que haber un diálogo. Qué horrible cuando la gente cree que siempre tiene que estar hablando. Ocurre mucho cuando vamos, por ejemplo, en un viaje o... Sí, claro, vamos en el carro o estamos caminando 2, 3 personas y se genera un silencio. Hay como la impresión de la necesidad de hablar siempre. Ahora, ¿qué tema propongo? Ahora, ¿de qué hablamos? No tiene que ser así. Así mismo es con el Señor. No tenemos que llenar todos los espacios. Muchas veces se llenan mejor con el silencio. Cuando las palabras son más elocuentes del mensaje del silencio, pues habrá que hablar. Pero si es más elocuente el silencio, es hermoso el silencio. Y en ese silencio el Señor puede hablar de una manera muy especial. Señor, estoy aquí. En ese silencio y en esa quietud me puede hablar la libertad con que corre el agua. Me puede hablar la libertad con que vuela un ave. Me puede hablar sencillamente la lluvia o el sol. Dejo, Señor, que tú me hables en la majestuosidad de la creación. Y yo estoy en silencio, dispuesto sencillamente a que tú obres y a que tú actúes. Como los enamorados. Muchas veces es elocuente la quietud y el silencio. Y en ese silencio, quizás también me ayudes a entender esas oportunidades de sacrificio, de esfuerzo que tú me estás dando, que no había podido entender. En el silencio, en la quietud y en tu presencia, puedo entender que lo que me están pidiendo no es una humillación, sino una ofrenda. De esa manera, Señor, puedo entender mejor tu voluntad y no la mía. De esa manera, Señor, puedo también unir mis pequeños sacrificios a tu cruz. Y de esa manera puedo también darte descanso, amado Señor. En la familia, en el trabajo, en cosas tan sencillas como una compañía, un alimento que me gusta, en pequeñas renuncias, yo puedo estar contigo, Señor, en el Calvario. A veces son grandes cosas, importantes, más importantes para mí. Un empleo, una relación. Pero si tú me das la oportunidad, Señor, de ofrecerte ese gusto, ese placer, te doy también la oportunidad de que descanses en mi corazón. Y saber, Señor, que aún en aquello que no me gusta, que no me place, tú puedes descansar y yo me puedo unir a ti y tú haces la voluntad, aún en el sufrimiento, aún en las dificultades. Tú haces caminos perfectos, aún en el dolor, tú haces caminos perfectos, aún en la enfermedad, tú haces caminos perfectos. Ayúdame, Señor Jesús, como tú, a hacer siempre la voluntad del Padre, no a quedarme mediocremente sin hacer nada, sino en confiar que aún en lo difícil, tú vienes, desclavas tu mano izquierda, me abrazas, me sostienes y me llevas. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Yo te hago una pregunta. ¿Canta mejor la chicharra o yo? O cantamos bien los dos, ¿verdad? Entonces seguimos en coro. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en
maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la oscuridad, me guiará. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. Lo que me pregunto es si la chicharra no sabe que podemos compartir voces, a veces ella y otras veces yo, pero que se haga la voluntad del Señor. El Señor hace caminos en el desierto y en el agua. No siempre debe ser tu voluntad, pero hay que hacer silencio también para entenderla, para entender su voluntad. Yo te bendigo, tu corazón, tu vida toda, y en el Calvario, en el Gólgota, seguir uniendo nuestros pequeños sacrificios a la cruz de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén, gracias. Yo sigo mi camino. La chicharra no se enteró que se había terminado la canción. Que la Madre María te acompañe. Sonríe, ponte el uniforme. Y si el Señor lo permite, nos encontramos en el desierto. Abrazos a todos en casa, yo los bendigo. Les amo en el amor del Señor. Hasta pronto.